adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si los pacientes son referidos a un tiempo adecuado independiente de su patología. Por ejemplo, en Estados Unidos se estudiaron los pacientes con fibrosis quística y se vio que los pacientes con fibrosis quística que se referían a trasplante pulmonar era mucho más eficiente esa derivación y esa referencia que los pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar idiopática. En nuestro medio, nosotros tenemos una referencia claramente más notoria en pacientes con enfermedades intersticiales, mucho más que los pacientes con enfisema, por ejemplo, o incluso que la fibrosis quística. Y eso probablemente tiene que ver con que nuestros broncopulmonares están muy bien formados y tenemos centros de atención de enfermedades intersticiales que determina que tengamos mucho mayor referencia de esto. El segundo punto, una vez que uno tiene pacientes que le refieren que tienen indicación de trasplante, el siguiente paso es decidir enlistarlo. O sea, tenemos pacientes que pasan un rato esperando para entrar a una lista de trasplante. Y ahí tenemos que definir esta indicación de trasplante, que si bien es cierto, la Sociedad Internacional de Trasplante el año 2014 definió un nuevo consenso con indicaciones que están actualizadas y que nosotros seguimos, no necesariamente todos los centros de trasplante tienen la capacidad de lidiar con todas las indicaciones de trasplante. Y por otro lado está la intención de trasplante versus la posibilidad real de trasplante. O sea, efectivamente en las indicaciones actuales el ECMO está dentro de una posibilidad real de trasplante, pero no necesariamente todos los centros tendrán ECMO como puente de trasplante. La sensibilización de los enfermos también no es una contraindicación, pero son situaciones que se van considerando caso a caso, porque obviamente si uno tiene bajas tasas de donación, los pacientes que están altamente sensibilizados, que requieren crossmatch, tienen menos posibilidades de llegar a un trasplante. Entonces, esa posibilidad real de trasplante también es algo que se debe considerar. Este es el consenso que les mencionaba. Y por último, una vez que ya tenemos pacientes que nos mandaron, que se pueden enlistar, que son pacientes que nosotros decidimos que los podemos trasplantar en nuestro centro y que tienen posibilidades reales de trasplante, el tercer punto es cómo los elegimos y cómo los ubicamos y cómo asignamos los donantes a esta lista. Y la forma de hacer eso es bien variada. Puede ser por tiempo de espera, puede ser por match de donante-receptor, puede ser por urgencia, puede ser por edad. La verdad es que en pulmón hay distintos sistemas en distintas partes del mundo y que tienen mucho que ver con el país, con los números, con cuánto se trasplanta en cada centro. Entonces es difícil definir que haya un sistema que es específico y universal para pulmón. La alocación por urgencia tiende a ser la alocación más frecuente, porque efectivamente disminuye el tiempo de espera de aquellos pacientes que no pueden esperar. Y efectivamente es muy difícil decirle que no a un paciente que nosotros lo vemos que se está muriendo ahogado. Entonces, eso ha sido tradicionalmente la principal manera de llevar pacientes a la parte alta de la lista, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene un sistema de orden de la lista y solo los ordena en base a la urgencia? Que aumenta los trasplantes fútiles, se deterioran los que no están urgentes en la lista, y ¿qué nos empieza a pasar al final? Que se empiezan a trasplantar solo pacientes urgentes y esto empieza a incidir en los resultados de los grupos de trasplante. ¿Qué pasa en Chile con las urgencias? Bueno, en Chile hasta el año 2011 los pacientes se ordenaban en la lista por orden de llegada, pero no existían criterios claros de cuándo tenían que ir a la urgencia. En 2011 aparece el programa de trasplante del Hospital del Tórax, existían ya el de la Clínica Las Condes, el de la Clínica Alemana, y efectivamente en la medida que empiezan a aparecer más programas también pasa a ser necesario ordenar cuáles son los criterios para poner uno de estos pacientes en urgencia. Y en ese momento se definió que el paciente para ingresar a urgencia debía llevar al menos un mes en la lista y tener al menos uno de estos criterios: estar en ventilación mecánica o ECMO, estar hospitalizado con ventilación mecánica no invasiva o estar hospitalizado con una concentración de oxígeno que impidiera que este enfermo se fuera de alta. Además, se consideró como condición de urgencia pacientes que tuviesen hipersensibilizados
y que llevaran más de 6 meses en la lista de espera, básicamente por la poca posibilidad que estos enfermos tenían de llegar al trasplante. Y el año 2015 se publicó este trabajo en la revista chilena de enfermedades respiratorias liderada por el doctor Melo, en que se revisaron los trasplantes del Hospital del Tórax y de la Clínica Las Condes. Se hizo un trabajo retrospectivo en los registros clínicos de los pacientes trasplantados del 2012 al 2015, básicamente con estos criterios de urgencia que se habían establecido. Se trasplantaron 18 pacientes de 58 en condición de urgencia. La principal indicación de trasplante fue la fibrosis pulmonar. Y el tiempo en la lista de espera desde el momento en que se activó la urgencia fue 80 días, con un rango de 1 a 259. Estamos hablando de los pacientes exclusivamente en urgencia. Cuando uno mira los tiempos en la lista de espera, podemos ver que los pacientes que se trasplantaron en la urgencia versus los de trasplante convencional son 80 versus 275 días de promedio, lo que es bastante, un número considerable. Pero lo que sí fue significativo desde el punto de vista estadístico fue los días en ventilación mecánica en estos pacientes post-trasplante. Los pacientes en trasplante de urgencia, si bien tuvieron una mortalidad perioperatoria sin diferencia significativa, los días en ventilación mecánica post-trasplante sí fueron significativos entre los pacientes trasplantados en urgencia versus el trasplante convencional. Las otras variables no tuvieron grandes diferencias. Y cuando nosotros miramos las curvas de sobrevida, podemos ver que a 24 meses no hay globalmente una diferencia en la sobrevida. Sin embargo, si bien a los 12 meses los pacientes están más o menos cercanos en la línea de la sobrevida, alrededor del 80%, que es lo habitual para este tipo de enfermos, ya a los 24 meses vemos cómo va cayendo la sobrevida de los pacientes que fueron trasplantados en urgencia. O sea, efectivamente la urgencia y todo lo que ocurre en estos enfermos incide directamente en su sobrevida a largo plazo. Y es así como además empezamos a ver que en los distintos grupos de trasplante se empezaron a trasplantar solo pacientes en categoría de urgencia. Y el año 2015 nos reunimos los grupos de trasplante de los distintos centros junto con la coordinadora y revisamos que estábamos trasplantando la mitad de los pacientes en situación de urgencia y vimos que era necesario plantear una nueva forma de ordenar los pacientes en la lista porque se nos estaban muriendo muchos pacientes en la lista y nuestros resultados no estaban siendo óptimos. Y es así como después de discutirlo decidimos copiar o instaurar en Chile el sistema de alocación pulmonar que ya se usaba en Estados Unidos desde el año 2005, que es el score de alocación pulmonar, que nosotros lo abreviamos como LAS. Pero podemos compararnos con Estados Unidos, considerando que nosotros tenemos 4 centros de trasplante y ellos tienen 70, que ellos trasplantan 2.200 pulmones al año, y que son más de 300 millones de habitantes. Efectivamente son números que es muy difícil compararlos a lo nuestro. Ahora, ellos desde que empezaron a ocupar el LAS, dijeron que esto les ordenaba la lista en relación a la urgencia y el beneficio. Los pacientes se listaban al momento de necesitar el trasplante y con eso se eliminaba un vicio que era bastante molesto en esto de la lista, porque cuando uno ordena la lista por orden de llegada, lo que ocurre es que el paciente apenas llega y uno cree que tiene indicación de trasplante, uno lo pone en la lista. Aunque sea un enfermo que uno lo ve que en realidad su condición no era crítica o a lo mejor que no estaba todavía en el momento de trasplantarse, pero eso ocurría. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo creo que a nosotros nos pasaba lo mismo. Y que al utilizar este score bajaba el tiempo en la lista de espera, bajaba la mortalidad en la lista de espera, empezaron a disminuir los donantes vivos, mejoró la sobrevida en los pacientes más urgentes, más graves, que son aquellos que tenían puntajes mayores de 40, y los trasplantes aumentaron, pero más que aumentar el número total de trasplantes, se redistribuyeron los trasplantes, lo que mejoró la sobrevida y los resultados post-trasplante. Ahora vamos a ver un poco por qué. ¿Cuáles fueron los objetivos? Reducir la mortalidad en la lista de espera, priorizar los candidatos que tuvieran según la urgencia clínica y evitar los trasplantes inútiles. Es una palabra bien fuerte decir inútiles, no hay trasplantes inútiles, pero se refiere a los trasplantes en que no teníamos un resultado favorable post-trasplante y que al paciente había que ofrecerle alguna otra cosa.
¿Qué es lo que es el LAS? Es un análisis multivariado que tiene un puntaje numérico que va de 0 a 100. Los pacientes se van a rankear para trasplante de acuerdo al beneficio que es esperado con el trasplante. Y se calcula con la sobrevida con y sin el trasplante a 1 año. Entonces, ¿cómo lo calculamos esto? Se calcula con la urgencia en la lista de espera, o sea, con la expectativa de vida que tiene ese candidato al año, o sea, cuál es la probabilidad que tengo de morirme con esta enfermedad esperando en la lista a 1 año, versus la sobrevida de sobrevivir 1 año post-trasplante. Esa relación nos determinó el beneficio del trasplante y nos permite ubicar a los pacientes en un lugar que va desde el paciente que es un paciente que tiene un alto riesgo de morir al trasplante, pero que su beneficio del trasplante es elevado. Y ese paciente es el que va a quedar más arriba en nuestra lista y nos permite ordenarlos por beneficio. Para hacer esto, este puntaje separa a los pacientes por diagnóstico, porque efectivamente no todos los pacientes, no todos los diagnósticos tienen la misma probabilidad de morir durante el primer año, ni tampoco tienen la misma sobrevida post-trasplante. Entonces se dividió en 4 grupos. El grupo A son las enfermedades pulmonares obstructivas, ahí están los enfisemas. El grupo B, que son las enfermedades pulmonares vasculares, la hipertensión pulmonar primaria principalmente. El grupo C, que está la fibrosis quística y las inmunodeficiencias que producen bronquiectasia. El grupo D, que son las enfermedades restrictivas pulmonares, que son los que tienen la mayor mortalidad en la lista de espera, y vamos a ver cómo se vieron afectados estos grupos de acuerdo a la utilización del LAS. ¿Qué factores considera? Se consideran 2 tipos de factores, los de morir en la lista de espera y los de la sobrevida en la post-trasplante. Y ahí tenemos aquellos que va a determinar que uno muera en la lista. Por supuesto, la edad, el diagnóstico, la obesidad o la desnutrición, tener falla cardíaca, tener hipertensión pulmonar, tener hipercapnia, tener un estado general muy deteriorado. Y por el contrario, los factores que determinan la sobrevida post-trasplante, ser joven, tener buena función renal, tener un corazón adecuado, tener un test de caminata bueno, tener poca necesidad de asistencia. Entonces, esta mezcla de factores es lo que nos va a determinar nuestro puntaje. ¿Y cómo se calcula? Este es un ejemplo de cálculo, es la calculadora que de hecho nosotros ocupamos, que está en la página de Eurotransplant, en que uno ingresa los valores y te da el resultado del score. Ahora, ¿cómo impactó este uso de LAS de acuerdo a la patología? Los grupos A se vio que eran pacientes que tenían eran los que mejor sobrevivían la lista de espera tenían. O sea, los enfisemas, la verdad, que se trasplantan por que mejora su calidad de vida, mejora su condición, pero son pacientes que fallecen muy poco en la lista de espera. Y eso determinó que bajara el número de trasplantes y dejaron de ser el grupo que más se trasplantaba por debajo las enfermedades intersticiales. Se vio además que la sobrevida de trasplante era de 5,4 años, pero aquellos que sobrepasaban el año de vida tenían una sobrevida alrededor de 6,9 años. El grupo B, que son las hipertensiones pulmonares, probablemente fueron los que se impactaron más negativamente con este score. ¿Por qué? Porque se vio que su mortalidad post-trasplante en el primer año era alta. Sin embargo, aquellos que sobrevivían al primer año post-trasplante tienen una sobrevida que es cercana a 10 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque son pacientes muy graves y que tienen riesgo efectivamente de mortalidad post-trasplante ya 30 días. Y eso determina que su score no sea tan alto. Y son un grupo que hay que mirar específicamente. El grupo C, que son las fibrosis quísticas, se mantuvo más o menos estable pre-era de LAS y post-era de LAS, pero sí se vio que mientras más alto el LAS, mayor es el beneficio. Estos son habitualmente pacientes jóvenes, por lo tanto, el beneficio post-trasplante es mucho. Y el grupo D fue el grupo más impactado después de que se inició el uso del LAS, porque mejoró su sobrevida, mejoró la calidad de vida, disminuyó el tiempo en la lista de espera, aumentó el número de trasplantes, aumentó el número de estos pacientes en las listas de espera, porque se empezaron a trasplantar más y eso determinó que se empezaran a referir muchos más de estos pacientes y pasaran mucho menos tiempo en la lista de espera para entrar a la lista de espera, que pueden llegar a ser 24 meses.
son un grupo que tiene una mortalidad mucho mayor que los otros grupos, tanto en la lista como postoperatoria, y tienen peor pronóstico si tienen hipertensión pulmonar. Esto es lo que pasó con según la Organización de Procuramiento y Trasplante de Estados Unidos, lo que pasó con la lista de espera según la patología. Y vemos lo que yo les decía, que las enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar idiopática va aumentando su número en la lista de espera en el tiempo, y los enfisemas en cambio empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque mejoraron los tratamientos y se vio que eran enfermos que no fallecían en la lista de espera, y que con el trasplante uno les agregaba morbilidades que a lo mejor no eran un beneficio suficiente, considerando que eran enfermos que podían optimizarse mucho con el tratamiento médico. Por otro lado, vemos esto, el tiempo en la lista de espera. Cuando se instaura el LAS, yo sé que es bien desordenado este gráfico, pero esta línea, la línea naranja, que es los que están entre 1 y 2 años, y la línea celeste, que son los que están más de 2 años en la lista de espera, cayó considerablemente. ¿Y por qué pasa eso? Primero que nada, porque se dejaron de poner en la lista pacientes que no necesitaban todavía el trasplante, que era algo que los tratantes hacían. En el minuto que ellos veían que un paciente eventualmente iba a necesitar un trasplante, si tenía que esperar 2 o 3 años, lo ponían inmediatamente en la lista. Al instaurar el LAS, eso deja de ocurrir, por lo tanto los pacientes que esperan largamente dejan de enlistarse. Y por otro lado, aquellos que esperan menos de 30 días aumenta muchísimo porque se prioriza de acuerdo a urgencia. Lo otro importante es que se vio que la mortalidad por LAS en la lista de espera es determinante. Aquellos pacientes que tienen puntajes mayores de 50 se mueren mucho más que el resto. Y esto nos permitió definir que los 50 es el número para definir la urgencia. Entonces ahora, después de esto, uno tiene un número con el cual uno determina la urgencia para la lista. Tuvo más impacto en el trasplante. Supimos con este score que aquellos que tenían sobre 75 tenían peor sobrevida durante el primer año post-trasplante, tenían más complicaciones postoperatorias y básicamente fallecían más. También sabemos que más de 5 puntos de cambio tienen peor sobrevida, y que cuando tienen puntajes o scores sobre 50, el score debe actualizarse cercanamente, entre 14 días o un mes, porque son pacientes que se deterioran rápidamente. O sea, ya cuando llegan al score de 50 son pacientes en el que el trasplante debe ocurrir lo más rápido posible, porque son pacientes que se deterioran rápidamente. Aquí vemos un gráfico publicado en el CHEST con los resultados de los primeros 5 años de la utilización del LAS en Estados Unidos, y vemos cómo el número de trasplantes por enfermedad, por enfisema, cae de sobre 40% a 26%, eso es al 2010. Por otro lado, las enfermedades intersticiales suben, muy parecido al gráfico que mostrábamos de lo que ocurría con la lista de espera. ¿Qué pasa con el número total de trasplantes por patología? Efectivamente, el número total de trasplantes aumenta, pero además aumenta el número de trasplantes por enfermedad intersticial. ¿Por qué? Porque muchos más de estos pacientes empiezan a ingresar a la lista de espera. Ahora, ¿qué pasa con la morbilidad y la mortalidad post-trasplante de acuerdo al LAS? Vemos que todos aquellos pacientes que tienen LAS elevados sobre 50 tienen una mortalidad y morbilidad mayor que aquellos que tienen menos de 50. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen más de 75? La curva es considerablemente más mala. O sea, la sobrevida de estos enfermos es mucho peor. Tanto así que hay centros en los que score sobre 75 determina una contraindicación para el trasplante, a menos de situaciones especiales que dan un puntaje alto, como son, por ejemplo, los niños. Pero claro, ¿qué pasa con la sobrevida por patología? Porque uno podría decir, bueno, empezamos a trasplantar más a los fibróticos, pero ahora se nos están muriendo los enfisemas. Y la verdad es que no. Se vio que una vez instaurado el LAS, la sobrevida post-trasplante se mantuvo más o menos estable en todos los grupos, sin haber diferencias por patología. Ahora, eso es con Estados Unidos, pero ¿qué pasa con los otros centros? Canadá, por ejemplo, que tiene menos centros de trasplante, tiene 4 centros, ellos tienen una distribución que es regional, trasplantan 7,9 trasplantes por millón de habitantes, no ocupan LAS,
sino que lo hacen por decisión clínica. Tienen muy buenos resultados, trasplantan muchísimo. Austria es otro ejemplo. Es un solo centro de trasplante, tienen 126 trasplantes al año, que es un número muy grande para un solo centro. Trasplantan alrededor de 15 trasplantes por millón de habitantes, y 3,5 si uno lo considera dentro del Eurotransplant. Y la urgencia también es por decisión clínica. Por otro lado, uno tiene el Eurotransplant, en que efectivamente ellos cuando trasplantan por país no lo consideran, pero cuando ocupan el pulmón dentro del pool del Eurotransplant, ocupan el score de alocación, porque se dieron cuenta que daba una mucha mejor utilización de los órganos y era transparente y permitía que todos estos países que estaban compartiendo órganos tuvieran un mismo puntaje en la lista. Pero ¿qué pasa con nuestra realidad local, mirando a los vecinos? Si uno mira a Brasil, que tiene una tasa por millón de habitantes bastante baja, pero que de la región es el que más pulmones trasplanta, ellos tampoco tienen un sistema de alocación por puntaje. Tienen una regionalización, tienen 3 provincias, programas que eh, cada cual tiene su propia lista, asignan por región, por grupo y por tiempo en la lista de espera, pero no tienen un puntaje. Y sí tienen asignación por emergencia nacional en caso de ECMOs. ¿Y en qué estamos nosotros ahora, después de esta descripción de las distintas formas de alocación? Bueno, nosotros en Chile tenemos una tasa que varía entre 1,9 y 1,1 trasplantes por millón de habitantes. Actualmente somos 4 centros activos, hay 3 centros privados y 1 público. La lista se maneja en una lista única, como todos saben, que se maneja en forma centralizada por la coordinación. Desde enero del año 2016 se utilizan las, previo a esto era asignación por orden de llegada, más los criterios de urgencia que ya les mencioné. La lista siempre tenía una definición por lateralidad, o sea, cuando uno pone un paciente en la lista, define si es monopulmonar derecho, izquierdo o bipulmonar. Definimos que nuestras urgencias se podían definir con las sobre 45, pero además, al año después, determinamos que los niños tenían que tener una priorización, porque efectivamente, en las si uno pone niños, no les da un puntaje tan elevado como debiese. Y es lo mismo que hace Estados Unidos y el Eurotransplant. De hecho, el Eurotransplant a los niños menores de 12 años les da puntaje 100. Los ECMO, independiente de su puntaje, también están priorizados. Y además nosotros tenemos un comité en que discutimos los casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Son aquellos a los que sabemos que LAS va en cierto detrimento con ellos, como son la hipertensión pulmonar primaria, eh, que son pacientes que el puntaje es más bajo que la realidad clínica. Los pacientes con retrasplante también nosotros antes de ponerlos en la lista se discuten con todos los centros y la coordinación. Y el otro caso especial son las fibrosis quística, pacientes, por ejemplo, mujeres con hemoptisis, jóvenes, también son factibles de discutirse de que se pongan en urgencia sin tener ese score de 45. Esto es un ejemplo nomás de lista, no es la de ahora. Básicamente es para mostrarles que tenemos un puntaje que se asigna de mayor a menor, con una fecha del último LAS que es absolutamente transparente, todos lo vemos. Si necesita bipulmonar o monopulmonar derecho o izquierdo, el diagnóstico, el peso, la talla, la edad y todos los otros datos. Nosotros actualmente a los pacientes en la lista que no están en urgencia se les pide una actualización del LAS cada 6 meses, y aquellos que están en urgencia se requiere LAS mensual. Esto es una cosa, es uno de los datos posteriores a que se empezó a utilizar el LAS, lamentablemente no tengo el año 2019, pero una cosa interesante que pasó el año 2017 es que se retiraron o inactivaron 16 pacientes, y que la mortalidad en la lista de espera ese año fue bastante baja, fue 10%, antes de eso siempre había sido sobre 30%. Y probablemente, ¿por qué fue? Porque nos pasó lo mismo que ha pasado en otros lados cuando se instauran este tipo de score, que hubo pacientes que llevaban mucho tiempo en la lista, y que al ponerlos en el score nos dimos cuenta que en realidad su puntaje era un puntaje muy bajo, y que su sobrevida en la lista de espera no se iba a ver afectada en los siguientes años. O sea, su beneficio del trasplante en relación a su mortalidad dentro del siguiente año era muy baja. Y eso determinó que hubiesen pacientes que se inactivaran temporalmente o fueran retirados de la lista.
Bueno, y esa es la sobrevía de pulmón, ay, perdón, eh, 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 que son los datos del ISP, y que tenemos datos que son bien similares a los que se publican en la literatura internacional. A 5 años tenemos una sobrevía esperada de cercana al 60%, y que eso se correlaciona bastante bien a lo que publican los números de la Sociedad Internacional de Trasplante. Pese a que nuestros centros son centros de bajo volumen. Está descrito, muy descrito en Pulmón, que los centros que trasplantan menos de 20 en general tienen mucho peores resultados, pero eso aquí en Chile no ocurre. Todos los centros que trasplantan tienen resultados que son buenos, tanto así que cuando se ponen todos los resultados juntos vemos que tenemos una sobrevida cercana al 60% a 5 años. Este es un caso que la doctora Sepúlveda me prestó, muchas gracias, de un hombre de 49 años, básicamente es para mostrarles qué pasaría si este hombre estuviera en la lista antes de que empezáramos a usar el score o ahora. Un hombre joven con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, sin otras patologías, que ingresó a la lista en diciembre del año pasado con un LAS de 40, un hombre que usa 3 litros de oxígeno en reposo, y que ahora en agosto llegó con más disnea. No más que eso. Más disnea, se cansaba más, refiere más molestia en sus actividades diarias, lo que determinó una actualización de exámenes. Y este es un enfermo que antes de esto hubiese seguido en la lista en su casa sin grandes cambios. ¿Por qué? Porque es un hombre de 49 años que está con 3 litros, o sea, no cumple ninguno de los criterios de urgencia que existían antes de la utilización de este score. Y este es su cálculo de score en diciembre del año pasado, y este es el de ahora. Y si ustedes se fijan, son detalles muy sutiles, perdonen que son distintos, pero el Eurotransplant en este minuto está sin posibilidades de calcular en la página, entonces este es el de Estados Unidos, pero básicamente hacen lo mismo, son comparables. Y los pequeños cambios que tuvo fueron que subió un poco de peso, que la presión de arteria pulmonar subió de 40 a 45, que el CO2 subió de 42 a 49, y que su test de marcha bajó de 330 a 220 metros. Entonces, la verdad es que son cambios que son bastante, no quiero decir insignificantes, pero son cambios bien pequeños. O sea, que si uno no hace el ejercicio de ir y mirar detalladamente estos datos, uno no nota una gran diferencia en este enfermo. Pero al calcularlos, el cálculo de diciembre del año pasado es de un LAS de 40 versus un LAS de 49, que solo por ser 49 lo pone en urgencia, y sabemos, además acá abajo podemos ver, que este hombre tiene su probabilidad de vida, son 260 días de acuerdo a este puntaje y la estimación. Y su probabilidad de sobrevivir, si es que nosotros lo trasplantamos, es de 320 días. Y eso tiene que ver con su edad, con la patología que tiene y con su funcionalidad. Entonces, es por esto que este tipo de enfermos yo creo que fueron los que se vieron más impactados con la utilización del LAS. Entonces, como conclusión, los objetivos de todos los sistemas de alocación es tratar de optimizar la utilización de órganos, sobre todo cuando uno tiene déficit de ello. Siempre la asignación debe maximizar la transparencia, evitar los trasplantes fútiles, mejorar la sobrevida post-trasplante y disminuir la mortalidad en la lista de espera, y proteger la equidad y la eficiencia. En sistemas como el nuestro, en que hay sistemas públicos y privados, y que nuestra lista a mí me parece que es absolutamente equitativa y eficiente en esa diferencia, es súper importante que además a la luz pública sea así. Me parece que estos sistemas nos permiten además mostrar eso. Se deben considerar problemas locales para la utilización de este score. Dentro de ellos tenemos el bajo índice de donación y que trasplantamos muchísimo menos que Estados Unidos o el Eurotransplant. Los problemas económicos que pueden haber asociado en este minuto a nuestro país, la crisis social, la pandemia, cosas que también hacen que caiga la donación y que, por ejemplo, tengamos los ECMO ocupados con coronavirus. Lo que decía, que países con seguros de salud múltiples tienen que tener listas de esperas con puntaje, y independiente si la alocación es por urgencia o por score, siempre debe ser de conocimiento público. La revisión de los datos locales debería realizarse. Yo creo que nosotros estamos al debe con eso, que deberíamos
revisar qué ha pasado con nuestros resultados desde que empezamos a ocupar este score de alocación pulmonar. Y lo otro que me parece que es importante definir y mirar también en nuestros datos es la derivación que estamos recibiendo y los tiempos que tenemos al ingreso a la lista de espera. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu presentación. Antes de presentar al doctor Aranguis, Álvaro quiere enviar un mensaje, quiere dar un mensaje. Álvaro, el doctor Kompatsky. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por participar. Tenemos una excelente audiencia hoy día, así que agradecidos por acompañarnos. Es un honor para la Sociedad Chilena de Trasplante que haya gente interesada en seguir estas interesantes presentaciones. Como dijo el doctor Rosell, al final de las dos presentaciones habrá tiempo para preguntas y respuestas, y quisiera además aprovechar de dar las gracias al laboratorio TEVA, quien nos auspicia hoy día y hace posible esta presentación. Así que muchas gracias a todos y los invitamos a seguir participando en las actividades de la Sociedad Chilena de Trasplante. Doctor Rosell. Ok, gracias Álvaro. Entonces, como ya le había anunciado al comienzo de esta reunión, voy a dejar con usted al doctor Ernesto Aranguis. Vuelvo a reiterar, él es cardiocirujano, trabaja en el grupo de trasplante del Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, y a él le hemos pedido que revise el tema de asignación de órganos en el caso de trasplante de corazón. Muchas gracias, doctor Aranguis, por participar en esta reunión. Muchas gracias, doctor Rosell, y muchas gracias también al doctor Kompatsky por el honor de esta invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Se ve bien. Ok. ¿Se escucha también, no es cierto? Se escucha. Ok. Bueno, agradeciendo una vez más esta invitación y este honor, vamos al tema que nos convoca con respecto al corazón. Quisiera mostrarles un poco el documento que el Instituto de Salud Pública desarrolla en enero del 2018 y que tiene que ver con el protocolo de asignación de donante en Chile, donde existen consideraciones generales, entre otras cosas se define una comisión técnica que está formada por representantes del Centro de Trasplante Cardíaco, por la Coordinación Nacional de Trasplante del MinSal y por el Instituto de Salud Pública. Se especifica también el manejo de la lista de espera, cómo se estiman las urgencias médicas, que en el caso de Chile, como lo veremos más adelante, está basado en los criterios UNOS de Estados Unidos. Establece la priorización de la lista de espera, dentro de lo cual se define que tiene prioridad a los pacientes pediátricos, entendiendo por tal a los niños menores de 15 años. Y se habla sobre los criterios de asignaciones de órganos, en que fundamentalmente se continúa con un orden de antigüedad en la lista de espera, priorizada por el estatus de urgencia, evidentemente de acuerdo a la compatibilidad del grupo sanguíneo, y se establece también que eventualmente el centro donde tiene origen el donante puede tener prioridad si es que no hay urgencia. Pero finalmente la asignación va a depender de esto, de las urgencias médicas, que como acabamos de señalar, está basado en los criterios de Estados Unidos, los criterios UNOS. Bueno, y como todos nuestros colegas saben, este es el sistema de asignación que está vigente en Chile, donde hay un nivel de estatus 1A, 1B y 2, siendo las urgencias el 1A y el 1B. En ambos casos se trata de pacientes que están hospitalizados. El nivel de mayor urgencia, que el estatus 1A, es un paciente que está sostenido con un soporte ventricular, cualquiera que sea, incluyendo el balón de contrapulsación, y o está en ventilación mecánica, o bien está manejado con drogas vasoactivas en dosis alta, o bien con una droga en dosis alta, pero siempre monitorizado con el catéter de Swan-Ganz, o sea, un monitoreo hemodinámico. El estatus 1B es un paciente hospitalizado, pero que está usando drogas vasoactivas sin las características mencionadas antes, es decir, en dosis bajas,
no está con Swan-Ganz y tampoco está en ventilación mecánica. Aquellos pacientes que no cumplen los requisitos señalados antes son el estatus 2, que son los pacientes electivos. Se establece también una condición especial a aquellos pacientes que tienen alguna arritmia grave o pacientes que hayan recibido terapia de desensibilización, que en este caso se designa como estatus 1B. Bueno, señalábamos entonces que esto está basado en el criterio UNOS, que ustedes pueden ver que es bastante semejante a lo que acabamos de ver en Chile. Yo quisiera destacar solamente dos cosas. Uno, que hay un poquito más de detalle con respecto al soporte mecánico, pero si ustedes se fijan, el 1A tiene 30 días de tiempo en esa circunstancia, después pasa al 1B, y en los dos niveles de urgencia existen los criterios de exención que son revisados por comités regionales, que puede tener alguna importancia como veremos más adelante. Estos son los criterios 1, pero del año 2006. La verdad que a partir del año 2012 y especialmente a partir del año 2014, se empieza a hacer una serie de análisis con respecto a qué es lo que está pasando en Estados Unidos respecto a los criterios antes señalados. Y finalmente, un comité de expertos del año 2017 publica este trabajo donde se hace un análisis en que se ve que a pesar que en los últimos 10 años el número de trasplantes se ha duplicado, el estatus 1A ha subido hasta 5 veces. Y es un estatus que tiene un riesgo de mortalidad mucho mayor que los otros, hasta 3 veces. Pero lo más importante, la mortalidad en este caso no es uniforme, porque el estatus 1A incorpora diversas subpoblaciones que tienen niveles de riesgo también distintos. Por otra parte, aparece en los sistemas de asistencia mecánica circulatoria que no necesariamente van alineadas con el pronóstico. Me explico. A partir de la década pasada hay un aumento significativo de asistencia mecánica circulatoria como puente a trasplante cardíaco, y ustedes pueden ver que del 2007 al 2014 prácticamente más que se duplicó, de 16% a casi 36%. Y ocurría entonces que un paciente, por ejemplo, con un LVAD estando estable, tenía evidentemente un menor riesgo de muerte, pero era beneficiado, al menos durante 30 días, dentro del estatus 1A, en perjuicio de otros pacientes. Por otra parte, en Estados Unidos también detectaron que había un sistema irregular en el acceso, sobre todo por el tema de la exención. Un alto porcentaje de pacientes accedía a trasplante por exención, decisión del comité, por diagnóstico que no estaban incorporados, como por ejemplo algunas cardiopatías congénitas, miocardiopatías restrictivas, etcétera, que eso alteraba, por supuesto, los criterios antes señalados. Y también en Estados Unidos había un problema de disparidad geográfica de acuerdo a las áreas asignadas. Bueno, entonces el comité empieza a pensar, bueno, ¿cuál sería el sistema más óptimo? Y el sistema más óptimo, y en este sentido miraba con mucha atención la presentación de la doctora Linacre, sería un score de asignación de corazón. Eso sería más matemático y probablemente más específico. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que los datos son insuficientes para poder asignar un score basado en evidencia. A pesar de la existencia de, como todos sabemos, de score en lista de espera como el SEAT o el IMPACT, que es para la mortalidad por trasplante, hay también factores de riesgo con respecto al donante, es insuficiente para que realmente con medicina basada en evidencia se pueda asignar un score en este sentido. Y considerando entonces los antecedentes de mortalidad en lista de espera y los resultados post-trasplante cardíaco, la opinión de los expertos del comité en su experiencia vivida, se decide que es mejor incrementar el número de estatus, y esto es testeado por este modelo, posteriormente revisado, y finalmente el año 2018, el UNOS, a través de su sistema administrativo, que es el OPTN, Organ Procurement Transplant Network, crea un nuevo sistema de asignación. Y este sistema de asignación cambia de 3 niveles a 6 niveles, donde el estatus 1A se separa en 3 niveles, el nivel 1, 2 y 3, donde aparece un estatus 4 que es el que antiguamente el estatus 1B, pero se expande a otros candidatos generalmente que no eran respondedores a inótropos o a soporte circulatorio, como algunas cardiopatías congénitas, miocardiopatía hipertrófica, restrictiva, retrasplante, etc. El estatus 5 pasa a ser un nivel nuevo que identifica candidatos a trasplante cardíaco combinado,
Y el estatus 6 vendría a ser el estatus electivo, el resto de los pacientes activos en lista de espera. Aquí tenemos el listado de una manera más específica. Vemos, por ejemplo, que en el nivel 1 son los pacientes que están sometidos a ECMO, o bien tienen una asistencia circulatoria externa biventricular, o arriba pacientes sometidos a inótropos, etc. Bueno, yo para no cansarlo les quiero mostrar, por ejemplo, que en el nivel 1, estos son los criterios que se exigen para poder ingresar a la lista. Son criterios bastante precisos, con factores y mediciones hemodinámicas que deben ser adecuadamente consideradas y referidas para que los pacientes puedan ser calificados en los distintos niveles del nuevo sistema de asignación. Bueno, a pesar de que este es un sistema relativamente reciente, especialmente este año han aparecido ya diversos trabajos con evaluación de qué es lo que ha ido pasando en este tiempo. Huff presenta ahora en abril de este año en el JAMA un poco antecedentes acerca del cambio en el uso del soporte mecánico circulatorio, entendiendo que la intención es redireccionar los donantes a los pacientes más graves que están sostenidos por asistencia mecánica circulatoria. Bueno, se ve que los pacientes, por ejemplo, que tienen un LVAD, pero que no tienen complicaciones, ahora caen en el estatus 4. Un LVAD asociado a complicaciones las más frecuentes, como infección de la driveline o hemorragia digestiva, pasa a estatus 3. Un LVAD que tiene francamente un mal funcionamiento, habitualmente por trombosis, que requiere un recambio inmediato, es estatus 2. En cambio, el estatus 1 queda reservado, como habíamos señalado, para el uso del ECMO. Bueno, con esto se ha notado ya en este tiempo que el LVAD en lista de espera de trasplante cardíaco baja de un 35% en el sistema previo a un 24,5% del sistema actual. También este año aparece este trabajo de la doctora Coxwell, donde compara 6.000 pacientes trasplantados entre el año 2015 y 2018, o sea, con el sistema de asignación previo, versus 539 pacientes trasplantados entre octubre del 2018 y marzo del 2019, o sea, con el nuevo sistema de asignación de la OPTN. ¿Qué es lo que observó? Que hubo un aumento significativo, muy significativo del ECMO, 4 veces, aunque los números absolutos, si ustedes se fijan, no son tantos, de 9 a 43. También hubo un aumento importante del balón de contrapulsación pre-trasplante, 2 veces, este es un número un poco más importante, de 84 a 199. Constataron ellos en su estudio una mejoría, pero muy leve, de la mortalidad en general en la lista de espera, pero más importante, ellos demostraron una sobrevida a 180 días, una sobrevida a corto plazo, bastante más baja, 77% versus el 94,5% del periodo previo. Aquí tenemos 2 curvas donde podemos ver la sobrevida que ellos presentan libre de muerte o retrasplante, y el sistema previo en la línea azul, el nuevo en la línea roja. Vemos que la sobrevida, de acuerdo a sus estudios, es menor. Y lo mismo si se compara el antiguo criterio 1A versus el estatus 1, 2 y 3 del sistema actual. Bueno, también observaron en este estudio que hay una disminución del uso del LVAD como puente al pretrasplante. Su comentario es que hay una disminución en la mortalidad en la lista de espera, pero según los autores tiene un efecto poco relevante si lo comparamos con el aumento de la mortalidad post-trasplante o por la pérdida de injertos. Señalan que es una estrategia predominantemente enfocada para asistencia mecánica circulatoria de corta duración, con disminución sí en los tiempos de lista de espera para trasplante cardíaco, lo cual ha generado una reducción de necesidad del LVAD como puente, y reconoce también de que este es un estudio precoz con un periodo corto de observación. Bueno, frente a este estudio, el Comité Torácico de la OPTN hace la revisión del impacto del primer año del nuevo sistema. ¿Qué es lo que encontraron? De acuerdo a la caracterización de la lista de espera, demuestran ellos que al momento del trasplante cardíaco, fíjense que un 76% de los pacientes están en estatus 1, 2 y 3, fundamentalmente en estatus 2, un 46%. Ahora, la mortalidad encontrada de lista de espera, es decir, el número de muertes por 100 pacientes año,
fue más elevado en el nuevo estatus 1, seguido por el estatus 2 y seguido por el estatus 3. Por lo tanto, ellos concluyen que el sistema identifica exitosamente cuáles son los pacientes más graves. Respecto al soporte mecánico, efectivamente también coinciden que hay un incremento del uso de asistencia de corta duración, el ECMO se duplica, al igual que el balón de contrapulsación, y que también hay una disminución del uso del LVAD. Y respecto a la sobrevida, sus datos demuestran que la sobrevida post-trasplante cardíaco es comparable tanto con el antiguo sistema, con el nuevo sistema, y manifiestan su desacuerdo con los reportes recientes, particularmente con el reporte que recién mencionábamos de la doctora Coswell, porque el seguimiento es incompleto según ellos y la aplicación estadística no fue adecuada. La verdad es que estos trabajos han generado una lluvia de comentarios editoriales. Las redes están que arden en este sentido, pero ha sido bastante interesante verlos y evaluarlos, que es lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Pero crucemos el Atlántico, el trasplante cardíaco, que es España. Bueno, España señala, de acuerdo a la Organización Nacional de Trasplante, criterio de este año, que sus niveles de urgencia están definidos por la urgencia severa de grado 0, como en España, de 48 o urgencia orgánica con un tope de 7 a 10 días, no pasa al siguiente grado, que es el grado 1. Incorpora igualmente disfuncionante, fundamentalmente por obstrucción mecánica, y pacientes pediátricos que estén en asistencia circulatoria. El siguiente grado de urgencia es la urgencia grado 1, que son los pacientes con asistencia externa, mediana o larga duración normofuncionante, o bien los LVAD que están complicados con infección, hemorragia digestiva o falla derecha, los pacientes hiperinmunizados que han respondido a tratamientos de sensibilizador, y los pacientes pediátricos que tienen soporte inotrópico endovenoso, y también algunos diagnósticos específicos. Todo el resto de los pacientes pasan a trasplante electivo y quedan, que están en la lista de espera. Hace una señalización particular de prioridad de zona para los pacientes hiperinmunizados. Es decir, si tienen un donante compatible en una zona específica que no es adecuada para una urgencia 0 y 1, se adjudica para el paciente hiperinmunizado de la zona. Bueno, de España podemos decir, como hemos visto, que tiene solamente 2 criterios de urgencia y están absolutamente relacionados al uso de asistencia mecánica circulatoria. Y en la urgencia grado 0, como lo habíamos señalado, considera como contraindicación la falla multiorgánica. Es interesante que ellos, para que mantenga la permanencia de los pacientes en los niveles 0 y 1, lo condiciona a una aceptación de oferta de donante con un máximo de 2 opciones. Es decir, si un centro que tiene una urgencia tiene 2 ofertas que rechaza y esos corazones fueron tomados por otro centro, pierden su nivel. No considera el uso de inótropos ni de balón de contrapulsación como criterio de asignación, no establece prioridades por diagnóstico en los adultos. También en coincidencias de urgencia, si el donante y el receptor son del mismo hospital, ellos tienen el criterio de entregárselo al local, y aplica criterios de zonas que son particulares y que tienen que ver básicamente con las comunidades autónomas de España. Bueno, si comparamos Estados Unidos y España, de lo que vemos, en general podemos decir entonces que en Estados Unidos hay 6 niveles, que es bastante específico respecto a las complicaciones de asistencia mecánica circulatoria, porque el objetivo de ello era que hubiese la menor probabilidad de que esto sea interpretado, de tal manera que, que esté lo más definido posible, disminuyendo el incentivo del LVAD y aumentando el soporte de corta duración. Y como hemos visto, los resultados a corto plazo ha generado algunas controversias, aunque el comité de la OPTN ha sido bastante categórico en que, de acuerdo a sus antecedentes, en realidad el sistema está funcionando en relación a los objetivos planteados previamente. En España, como hemos visto, hay solamente 3 niveles.
no considera a pacientes sostenidos con inótropos o balón de contrapulsación, tampoco diagnósticos específicos en los adultos, y no debemos sí dejar de considerar que España es el país que tiene mejor acceso a la donación, mejor que Estados Unidos, mucho mejor que nosotros también, por lo tanto ellos tienen una realidad distinta. Es interesante sí que los criterios son relativamente comunes. Si vemos el estatus 1 y 2 de Estados Unidos, es bastante equivalente al grado 0 y 1 de España, excepto que España no considera el balón de contrapulsación y en ninguno de los dos países la ventilación mecánica ha sido considerada como factor. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país? De acuerdo al último registro del índice de trasplante en urgencia es sobre el 60%, el promedio es 63%. En realidad, no está definido si son urgencias tipo 1A o 1B, pero ese es el nivel de estatus de urgencia reconocido en el país. Para tener una referencia, por lo menos, yo quiero mostrar un poco la realidad nuestra de 116 trasplantes realizados hasta la fecha entre los años 98 y 2019, donde ese es el nivel de urgencia. Sin embargo, si consideramos los últimos 10 años, podemos ver que la urgencia en estatus 1A y 1B es significativamente mayor que los pacientes selectivos, del orden del 65% de las dos urgencias en total. Yo creo de que la realidad del resto de los centros que realizan trasplante es bastante semejante a este esquema. Bueno, como hemos señalado en Chile, nos hemos basado en los criterios unos, pero del año 2006. Es decir, tenemos que reconocer que también nosotros tenemos dispersión en el criterio 1A, que también en este periodo ha aumentado el nivel de asistencia mecánica circulatoria, especialmente en la última década. Y por el momento estamos discriminando solamente por la antigüedad en la lista de espera y por los datos demográficos de nuestros pacientes, grupo, peso, talla, etc. No tenemos una definición clara respecto a los tipos de asistencia mecánica circulatoria, no consideramos otra situación, ni tampoco consideramos aspectos geográficos. Y en este sentido, cabe señalar, como todos sabemos, de que el tiempo de isquemia a nosotros nos da un área de accesibilidad. No tenemos acceso a todo este país nuestro, que es, como definen, una larga y angosta faja de tierra. Y si pensamos de que los centros de trasplante fundamentalmente han estado en la zona central, especialmente en la región metropolitana, y también en nuestro, en Viña del Mar, vemos que generosamente esa podría ser nuestra área máxima de procura. Y lo digo generosamente porque para nosotros en realidad el área de procura está entre la cuarta y la octava región para que podamos cumplir con los criterios de seguridad de tiempo de isquemia. Afortunadamente, nuestros amigos de Concepción el año 2017 se incorporan con mucho éxito con un centro de trasplante en la zona de la zona sur, lo cual permite, por lo tanto, que exista la posibilidad de ampliar el área de cobertura de donación para nuestro país, y deberíamos pensar, por lo tanto, que el siguiente paso para optimizar la donación, también en este aspecto, debería ser la creación de un centro de trasplante en la zona norte, en Antofagasta debería ser, ¿no es cierto?, de tal manera que podamos cubrir el resto del país. Si tenemos esa realidad, yo pienso que sí deberíamos considerar los elementos de distribución geográfica, especialmente para poder aprovechar de mejor manera aquella donación que existe especialmente en las zonas más extremas de nuestro país. Bueno, volviendo a la pregunta que se nos plantea en nuestra sociedad de trasplante, ¿no? Si acaso los criterios de asignación, particularmente para el corazón, es necesario revisarlo, yo me atrevo a responder que sí. Primero, porque siempre es bueno revisar lo que uno está haciendo, pero además porque creo, de acuerdo a lo antes señalado, que hay elementos suficientes como para que pensemos y repensemos un poco qué hacer mejor entre todos. Y pensando en lo que mostramos en la primera diapositiva, vemos que esta decisión se toma en un comité técnico dirigido por el coordinador de trasplante en el país, donde están representados los otros centros y el Instituto de Salud Pública. Yo pienso que deberíamos intentar hacer un ejercicio para nuevos criterios. Y con mucho respeto, como decía el mago Valdivia, yo me permito hacer un pequeño ejercicio, ni siquiera es una propuesta,
porque creo que eso lo tenemos que hacer entre todos. Y yo me atrevería a señalar, voy a llamar grado A, pero no voy a llamarlo de otra manera, que a lo mejor un nivel de mayor urgencia podría ser para el trasplante cardíaco aquellos pacientes que tengan soporte completo externo sin falla multiorgánica. Me parece que esa consideración de España es adecuada. También aquellos pacientes que tengan ECMO o asistencia mecánica de soporte parcial externo sin falla multiorgánica por un tiempo, 10 días lo coloco como una propuesta simplemente, si no pasa a grado B. Cabe señalar que respecto al ECMO arteriovenoso en nuestro país tenemos un protocolo vigente en el Ministerio que fue publicado en la Revista Médica de Chile y que fue un trabajo que fue liderado justamente por el doctor Víctor Rosell. Y también en este grado pienso que deberíamos considerar aquellos células que tienen una disfunción mecánica o trombosis. En el siguiente grado B, tal vez ahí podríamos incorporar con un tope también los pacientes que están con balón de contrapulsación o que tienen un LVAD complicado con infección hemorragia en falla derecha, los pacientes que están en este momento con inótropos múltiples con Swan-Ganz. Deberíamos incorporar aquí tal vez los pacientes con arritmias graves definidas claramente por un protocolo, y en ese sentido el protocolo de UNOS en Estados Unidos parece bien adecuado, y también los pacientes hiperinmunizados que han respondido a tratamiento desensibilizador. En el grado C tal vez podríamos incorporar los LVAD no complicados, los pacientes con inótropos bajos en dosis baja que no están con Swan-Ganz, y algunos pacientes particulares como retrasplante, que ya es una realidad, o el trasplante combinado, para dejar en el grado D el resto de los pacientes activos en lista de espera. No son los 6 de Estados Unidos, no son los 3 de España, son 4, el camino del medio parece el más apropiado, y bueno, es más que un ejercicio. Yo no quisiera terminar, además de agradecer esta oportunidad haciendo una pequeña reflexión, sobre todo cuando uno analiza y lee lo que está en discusión en este momento. Y yo creo que todos la compartimos. La decisión más óptima no es la que se toma mirando un criterio de asignación, sino la que se elige observando al paciente. La verdad es que todos somos clínicos y el paciente pensando qué es lo mejor para él, y a partir de eso aplicar criterios y conceptos más adelante. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Agradecer en conjunto a los docentes las presentaciones muy completas, la doctora Linacre y el doctor Ernesto Arangui. Tenemos espacio para que la audiencia haga comentarios, formule alguna consulta, así que es tiempo de discusión.